Bueno, comenzamos mencionando un poco el propósito de la clase. ¿Sí? El alumno debe de poder explicar con sus palabras por qué la estructura del modelo atómico, por qué. Vamos a borrar aquí tantito porque se nos. Un poquito aquí, ahora sí. Bueno, el alumno debe poder explicar con sus palabras por qué de la estructura, el nivel atómico, microestructural, por qué esto determina las propiedades de los materiales, ¿sí? Resistencia, ductilidad, conductividad, cómo los procesos, pues el trabajo en frío, el trabajo en caliente, el recocido, la cristalización cambian la estructura. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, voy a ponerlo aquí porque como el está en inglés, pues obviamente marca errores de ortografía. Hagan caso. ¿Y qué significa BCC, FCC, HCP como estructuras, como modelos base de la estructura cristalina de los materiales? ¿Por qué importa esta constitución para la deformación plástica? ¿Qué es una dislocación y por qué el metal real es más débil que el metal ideal? ¿Qué es el endurecimiento por deformación y su costo? ¿Sale? El costo, entiéndase, ¿no? Pues un costo físico, ¿no? Si sube resistencia, baja ductilidad y viceversa. ¿Qué son los granos? ¿Qué es un límite de grano? Anisotropía. ¿Cómo estas características afectan la fractura? ¿Cómo afectan el desempeño? Bueno, habiendo dicho lo anterior, pues vamos a hablar un poquito de esta idea principal, ¿no? Voy a hacerle un poquito por arribita y pues vamos a hablar de esta idea principal que tiene que ver con pues que para un proceso, sí, es necesario pues contar para un proceso, sí, de conformado de material de proceso de manufactura, necesitas tener en cuenta la estructura del material, sí, y en base a las estructuras, pues finalmente, pues debes tener en cuenta las propiedades. Creo que este lápiz no era el más ideal para usar, pero pues ya. Y voy a cambiar de color a este porque este creo que me va a ayudar un poquito más. ¿Vale? Y en base a esas propiedades, pues vamos a tener un desempeño. ¿Vale? A final de cuentas, la estructura es esencial porque hay niveles de estructura, ¿no? En la estructura del mineral, del material, pues puede ser a nivel subatómico, puede ser a nivel atómico, micro, ¿vale? O a nivel nano, ¿no? Recordarán que los átomos están en el orden de los Armstrong, que es una medida de por 10 a la menos 10 metros. Micro y nano, pues es una medida muy, muy cercana, que esto es por 10 a chihuahuas, que salió muy gordita la línea. Hablamos de magnitudes de por 10 a la menos 9, por 10 a la menos 6. Así que son propiedades que son determinados por la constitución física de la materia, pues a niveles prácticamente atómicos. ¿Sí? Y aquí la pregunta es muy importante, ¿no?
¿Por qué un acero puede ser flexible o duro si químicamente es el mismo, ¿no? ¿A qué se debe eso? Y pues bueno, tiene mucho que ver, pues las propiedades, el acero tenemos entendido que es una aleación. Y una aleación es una mezcla de diferentes materiales, ¿no? Y si es así, esta, estas propiedades, esta ventaja se da porque el proceso, ¿sí?, cuenta enteramente con con una consecuencia de la estructura, en este caso a nivel micro, ¿no? Ahorita nos va a quedar más claro más adelantito, ¿vale? Vamos a seguir pensando, ¿no? Bueno, el átomo en los enlaces, ¿no? ¿Por qué los metales conducen y se deforman? Átomo y enlaces. Bueno, antes que nada, pues hay que pensar un poco en la estructura del átomo. Vamos a tomar el modelo de Bohr. Recuerden que los modelos son aproximaciones de la realidad. No necesariamente es así. De hecho, no es así. En el modelo de Bohr, eh, en el centro, en el núcleo del átomo, conviven protones y neutrones. Ay, sí, son muy chiquitos. En el núcleo del átomo conviven protones y neutrones. Y estos neutrones, pues son los que dan propiedades específicas a materiales radiactivos. Lo vamos a ver después. Pero para este caso, en el núcleo, que es la parte más chiquitita de la estructura, tenemos a la materia que entiéndase como una unión de muchos y muchos átomos, conforman, ¿sí? Esto sería como un zoom de un material, ¿no? Voy a hacer aquí un material, aquí no se confíen de mis dibujos, que no siempre son tan exactos, ¿verdad? Pero ahí le hacemos, se hace lo que se puede, ¿no? Y un material, vamos a hablar de que fuera un metal. En su estructura más pequeñita, en el pedazo más chiquitito, en realidad está constituido por átomos, ¿vale? Un metal no es más que un montón de átomos unidos en una estructura cristalina. Ojo, porque la palabra es clave, estructura cristalina. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba aprendiendo acerca de este tema, me hacía mucho ruido o se me hacía un poco lógico que se llamara estructura cristalina si no estábamos hablando de ningún cristal. Pero así fue nombrada debido a que es un patrón repetitivo. Estructura cristalina lo que significa es que esto es un patrón repetitivo en el material. Bueno, al hacerle zoom a cada uno de los átomos nos vamos a encontrar con una estructura más o menos aquí, donde el núcleo, a ver si tengo aquí que es, quién sabe qué es pero bueno, donde el núcleo, Modify Tool, déjenme modificarla, no puedo modificarla, en fin, donde tenemos aquí el núcleo, pero orbitando alrededor de nuestro núcleo, pues tenemos electrones, ¿sale? Esos electrones orbitan alrededor del núcleo. En realidad, pues no son tan deterministas. En la vida real
el núcleo se encuentra en una posición vibrando, ¿sí? Y los electrones se encuentran haciendo una nube de probabilidades. Por eso se ven como bolitas en el microscopio electrónico de barrido. Eso es en realidad, esto que ven aquí, eso sería más o menos la forma en que los átomos se ven. De hecho, si lo buscamos, podemos ver un poquito que los átomos pues se ven como bolitas. A ver si alcanzo a encontrar una microfotografía de los átomos, de los enlaces. Y bueno, aquí está una foto real de un átomo. Y más o menos se ve así. No quiere copiar. Bueno, no se preocupen. Para todo hay una solución. Voy a tomarle una captura y ahorita van a ver cómo sí se ve. Bueno, aquí vemos un video donde se van haciendo los aumentos un millón de veces, 50 millones de veces, ¿sí? Y se empieza a ver aquí pues una nubecita de cositas, ¿sí? Con estos microscopios electrónicos modernos se puede ver, ¿no? Y pues las nubes más o menos de átomos son así, ¿no? Para no caer en estos detalles, ¿no? Nada más quería mostrarles lo impresionante que es ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en la parte exterior vamos a olvidarnos de este modelo, o sea, de este de la vida real, para poder entender primero el modelito. Al final, si nosotros nos ponemos un poquito románticos, vamos a ver el núcleo del átomo, ¿sale? Vamos a ponerle núcleo. Ya sabemos que tiene protones y neutrones, así que no hay que ser muy exigentes. Pero en la capa externa, después de todo lo que les comenté de la nube de electrones que orbita esto, se ha demostrado que en la capa externa, en la capa más externa de los átomos, ¿sí? Se encuentran probablemente o probabilísticamente alguna cantidad pues muy particular de electrones. Esta última capa se le llama pues capa de valencia o valency band, o como quieran verlo, ¿sale? Esto es la capa de valencia, sí. No todos los capa de valencia. Pero de Valencia de valer, no Valencia de la ciudad, ¿sale? Al final, cuando los electrones se van de aquí, ¿sí? Cuando los electrones se van y si se van, o sea, de que se desprenden de este átomo, pues la carga global del átomo es negativa, por decirlo de algún modo, porque hay muchas cargas negativas, ¿no? Pero la regla de Lewis dice que en los enlaces debe haber 8 electrones por valente. Como a esta cosa le faltan varios, ¿sí? Como a estos le faltan varios, pues digamos que quedan espacios sin electrón. Así que aquí, si deben de haber 8 en la última capa, solito o no, pues entonces estamos hablando de que este átomo pues tiene más espacios. Ausencia de electrones significa pues carga positiva, ¿no? Y la carga negativa se debe nada más a 2 electrones, y entonces eso se le dice, por ejemplo, en este átomo, que la valencia es de 2 electrones negativos, ¿no? Bueno, es una manera de decirlo, no es precisamente así, ¿vale? Antes de que un químico venga y me corrija y me diga que estoy
Estoy muy güey. Así que vamos a entenderlo poco a poquito, vamos de lo general a lo específico, ¿no? Cuando este electrón se viene a juntar con otro electrón, perdón, este átomo se viene a juntar con otro átomo, vamos a llamarle otro átomo acá, aquí está el otro átomo. Sí, vamos a ponerle ahí su núcleo nomás para propósitos técnicos porque ya no nos interesa, ¿no? Pero bueno, podemos darnos cuenta que la última capa de valencia, los electrones se juntan, sí, de esta manera muy romántica, y estos electrones pues tienden a ser intercambiados, se prestan uno al otro y entonces el electrón empieza a merodear ambos núcleos, ¿no? Generando un enlace, que ese enlace, pues hay muchos, pero vamos a hablar de los más importantes, los enlaces. Este es un enlace, esto que hace que los electrones se unan, ¿sale? Esto que hace que todo se una, es un enlace. Está muy gruesa el... Pobrecita la compu, ya está atorando y es nueva. Pero, pues bueno. Esto que hace que estos son enlaces. Y los enlaces más importantes son el iónico, son el covalente y son el metálico. Ahí toleren un poco mi ortografía, no es como que esté muy chulo esto de estar escrito aquí en la tableta. ¿Sale? ¿De qué trata cada uno? Pues bueno, el iónico es el enlace, pues un enlace débil. Digamos que no es un enlace que intercambia átomos necesariamente, pero rápidamente, ¿no? El iónico tiene que ver con que por ejemplo, no sé, el sodio, que es un metal que tiene muy baja electronegatividad, se mezcla con el cloro, que tiene una alta electronegatividad porque tiene muchos electrones de valencia. Se le presta su electrón, ¿sí? Una carga extremadamente positiva con extremadamente negativa, y entonces la unión es, pues, digamos que un poco electrostática, es débil, porque no los une más que... No es que sea débil por eso, pero vamos a entenderlo así como muy de primaria, que pues lo une solamente el electrón, ¿no? Por decirlo de algún modo, no es así, pero vamos a quedarnos con eso, ¿no? Entonces generalmente se da entre metales y no metales. Igual el enlace covalente, ¿no? Elementos de la misma valencia, un ejemplo, el silicio, ¿sale? Que tienen 4 electrones de valencia, comparten un electrón y en su última capa generando un enlace muy fuerte. Generalmente el silicio pues, se une con otros silicios y eso hace una estructura cristalina. Lo vamos a ver, ¿no? Y pues el enlace metálico que se da entre metales y, ¿sí? Por ejemplo, no sé, digamos que el sodio se une con más sodios, ¿vale? Y compartiendo ese electrón, comienza el electrón a merodearlos por todos lados. Este electrón merodea a todos los demás, el otro electrón también merodea y se hace una nube electrónica, haciendo el enlace metálico muy fuerte. ¿Sí? Bueno, eso es por ese lado, ¿no? Vamos a platicar también de, pues, hay un enlace secundario que son las fuerzas Van der Waals, que es básicamente un enlace, pues, eléctrico, electrón, pues, electrohidráulico, por decirlo de algún modo. Y bueno, vamos a hablar, que creo que es la parte más importante de la plática del día de hoy,
hay que hablar de los arreglos atómicos. Creo que esto es lo medular del día de hoy, que quedan con estos arreglos atómicos. Los arreglos atómicos son maneras de cómo los físicos o cómo los ingenieros, cómo la ciencia ha tipificado estas celdas unitarias de la red cristalina. Vamos a ver cómo está el asunto. Arreglos atómicos y cristales. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Punto número 1. El arreglo atómico, sí, los arreglos en materiales pueden ser moleculares, cristalinos y amorfos. ¿Vale? Entonces, para eso hay que darnos cuenta de un concepto muy importante. Celda unitaria y red cristalina. ¿Vale? Las estructuras cristalinas de metales pues son las single sided. Vamos a ponerle unas imágenes, creo que se va a entender un poco mejor. Bueno, pues vamos a platicar entonces de la red cristalina. Estas son la manera en que el material se presenta. Hay muchas, pero lo más importante son estas 4. La otra es la hexagonal. Sí, y ya lo vieron también en mecánica de materiales, estructura de los materiales. Esa materia ya la pasaron, pero conviene repasarlo, ¿no? Esta estructura simple cúbica es una estructura, si se dan cuenta, esta es una manera de representar el material. Si se dan cuenta, son capas. Este material aquí tiene una capa. ¿Sí? Si se dan cuenta, esta capa se repite. Esta es la primera capa. Si se dan cuenta, esta es la otra capa. Y aquí está la tercera capa, ¿no? Entonces, como que tenemos capas de electrones, una sobre otra, voy a poner aquí de azul, que se van repitiendo, ¿no? Y eso va conformando el material en un patrón repetitivo. Esto se conoce como estructura cristalina, ¿vale? Lo importante de aquí es darnos cuenta en qué tipo de aleación, metal o sustancia se encuentra cada una de las cosas, ¿sí? Y generalmente la combinación nos dice, la combinación de las sustancias, la combinación de los elementos nos dice qué estructura va a tener. Ya esto es una cosa muy estudiada. Se estudia mucho esto por el tema de los radios, por el tema de las longitudes de Broglie y muchas otras cosas que se estudian en materiales. Por ejemplo, aquí hay un radio, atravesando a la bolita hay 2 radios y acá hay 3 radios, otro radio, ¿no? Entonces ahí tenemos que la diagonal principal es de 4 radios, ¿no? Y hay muchos parámetros que son objeto de estudio. Así que según cómo esté constituida su red cristalina, nos va a tener mucho que ver en lo primero que comentamos, ¿no? En el proceso, la estructura, las propiedades, el desempeño del material. Todo tiene que ver. Es importante porque de esto derivan muchas propiedades. Vamos a resumir algunas cosas que considero importantes y pues bueno, ya que vieron esas estructuras, single cubic, sí, body center cubic, o sea, cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en la cara, ¿sale? Centrada en el cuerpo quiere decir que dentro del cuerpo se encuentra un elemento, ¿no? Y que centrada en las caras, de que en las caras de la estructura tenemos un elemento también, ¿sale? Eso es lo que significa. Cada una de estas tienen propiedades en específico, pero pues vamos a tener en cuenta entonces, sí, ahí se movió, simple cubic, ¿vale?
Este es single cubic o simple cubic. Sale, este es cubic. Cubic, pues centrada en el cuerpo. Body centered. Centered. Voy a borrarle aquí. Y la otra es cubic, face center, ¿no? Face center cubic. Bueno, cada una tiene propiedades, no vamos a describirlas todas, pero sí las más importantes. Por ejemplo, la FCC, ¿sí? Esta tiene muchas direcciones y planos de deslizamiento por la misma constitución física, ¿no? Esto hace que estos materiales con esta configuración son dúctiles, ¿vale? Muchas direcciones, planos de desplazamiento. Planos de desplazamiento estructural. ¿Sale? La BCC, por ejemplo, es más frágil, ¿sale? BCC generalmente es más frágil. ¿Qué significa fragilidad? En el ambiente de los materiales es que algo frágil es algo que se quiebra, ¿no? En cambio, algo dúctil es algo que primero se deforma más que quebrarse, ¿no? Y interesante, por ejemplo, bueno, en este caso de la BCC, no, esa es la HCC. Aquí ahorita les voy a pegar una imagen. La hexagonal centrada en las caras. Y pues bueno, la BCC, esta que está aquí, es un compromiso medio. O comportamiento medio. Intermedio. ¿Sí? Un comportamiento intermedio. Esto está muy gordo. Vamos a hacer un poquito más chiquito. Es un comportamiento intermedio entre la BCC y la FCC. ¿Vale? Entre esas dos está la BCC. Y pues bueno, aquí lo pueden dibujar, lo pueden revisar, hay un montón de aplicaciones para eso. Vamos a platicar también de los granos, la microestructura. Recordar, ¿no?, que todo esto se encuentra en el libro de texto, ya lo habíamos revisado con anterioridad. Y todo lo que estamos viendo, sí, se encuentra aquí en la página, en la unidad 4. Este es el libro. Sale el de Garmo Material Processes in Manufacturing. Es un excelente libro, lo recomiendo. Y pues tiene todo. Ahorita lo que estamos platicando, lo que yo estoy platicando, viene todo aquí en el libro, ¿vale? Y aquí están las diferentes estructuras que podemos ver. ¿Sí? Lo que sigue es hablando de la estructura de grano. La estructura de grano, vamos a leer también juntos el libro. En realidad, la mejor manera de estudiar el libro de ingeniería es con un lápiz en la mano, ir tomando notas, porque así se quedan mejor las cosas, ¿sí? Y bueno, cuando los metales se solidifican en el proceso, ¿sí?, las capas superiores se quedan con una estructura característica dependiendo del material. Así que estas partículas que quedan en la superficie pueden actuar como pequeños grumos, ¿sí? Y eso puede hacer que con otras estructuras de manera mecánica también se acoplen o se toquen o se generen diferentes interacciones físicas, ¿no? ¿Vale? Este tipo de situaciones, ¿vale?,
eh, cuando se habla del desarrollo de la estructura de grano, cuando tenemos un proceso que está centrado en que estas superficies finales de los materiales tengan alguna aplicabilidad, se le llama nucleación y crecimiento. Y pues bueno, los límites de grano frenan dislocaciones, influyen en la resistencia de los materiales. La forma del grano, sí, y la anisotropía, pues tiene más que ver con los procesos de laminado y forjado. Granos alargados, por ejemplo, tienen mucho que ver con propiedades direccionales. Y la anisotropía, sí, es el orden, ¿no? La isotropía es la propiedad de ser geométricamente, pues, estable, o tener distancias geométricas intermoleculares, interatómicas regulares. Y la anisotropía, pues, es todo lo contrario, no tener tanto orden. Así que la idea clave para este tipo de situaciones en el plano industrial es que los procesos como los laminados pues mejoran resistencias en ciertas direcciones, pero pueden debilitar en otras. De aquí habla de la deformación elástica, ¿no? Y aquí tenemos los diferentes, o bueno, las principales formas de deformación, valga la redundancia. ¿Sí? Aquí tenemos el primer átomo que no está cargado, no tiene deformaciones. El segundo que tiene una deformación por tensión, lo alargan, lo elongan. El otro que tiene una deformación por compresión y el otro que tiene una deformación de par, ¿no? Shear deformation le llaman. Y esta deformación puede ser elástica o plástica. La elástica quiere decir, como su nombre lo indica, o como nos podemos imaginar, no siempre indica el nombre de las cosas. La deformación elástica es aquella como los elásticos de la ropa, de las ligas, ¿no? Tienen un comportamiento irreversible y pues tienen una relación de esfuerzo de formación constante. Sí, y pues tienen una distribución probabilística de Poisson. Estiras en X y se contrae en Y, ¿no? Estiras en Y y se contrae en X. La deformación plástica, imagínense la plastilina. Cuando tú tuerces una plastilina, pues no regresa a su posición original. Quédense con esa similitud fonética. Plástico como la plastilina, ¿no? Esas deformaciones son irreversibles y pues generalmente ocurren cuando pues se superan los límites elásticos. Generalmente las deformaciones son propiedades que van inherentes una con otra, son mutuamente incluyentes, pero no van en la misma proporción. Así que un material plástico no será tan elástico, pero sí tendrá algún coeficiente de elasticidad y viceversa. Aquí están las deformaciones plásticas y tiene que ver mucho con su estructura y con su estructura cristalina, con la estructura atómica inicial, con esta que ya habíamos hablado, los arreglos atómicos, ¿sí? Las estructuras cristalinas, las configuraciones cristalinas. Y pues es importante tener en cuenta, por ejemplo, la otra parte que son las dislocaciones y endurecimientos. Es lo que más, son las propiedades más costosas, pero son el corazón de los materiales, ¿no? La dislocación o la teoría del desplazamiento, ¿no? La teoría del endurecimiento, ¿sí? Y pues bueno, aquí es una discrepancia entre lo teórico y lo práctico, lo teórico y las condiciones en la vida real. Dice aquí que un cálculo teórico de la dureza de los materiales, de la fortaleza, está basada en el deslizamiento de un plano atómico entero sobre otro, ¿sí? Y eso predice, pues, digamos que durezas en el orden de 3 millones de libras por pulgada cuadrada o 2000 megapascales.
¿sale? Las durezas, las rigideces observadas en test son típicamente 100 o 150 veces más bajas de lo que la teoría marca. Así que extremadamente pequeñitas las pruebas de laboratorio o los cristales muy chiquititos pueden exhibir estas fortalezas teóricas, ¿no? ¿Por qué? Porque en la práctica las estructuras cristalinas, cuan más grandes son y el nivel macro se hace presente, pues empieza a tener diferentes distribuciones de probabilidad a pesar de formar parte de una misma propiedad específica. Vamos a hablar a grosso modo, entre mayor es la cantidad de sustancia, es más difícil unificar criterios. Y eso se da en este tipo de situaciones. Cuando las pruebas de laboratorio pues empiezan a distanciarse mucho de lo que el cálculo da, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? El endurecimiento por deformación, al deformarse las cosas, aumentan las dislocaciones, se estorban. Y esto en la deformación, pues aumenta la resistencia, la dureza y le da baja ductilidad. Vaya, otra vez, ¿no? Recordar, lo duro de un material no es lo fuerte, sino lo poco dúctil que es, ¿no? Recordar, ¿no? Hay fractura dúctil y fractura frágil. Y bueno, la deformación plástica en policristalinos, distintos granos, pues se deforman distinto, ¿no? Por el tipo de orientación que existe. Y aparecen líneas de deslizamiento, por aquí deben de andar, ¿vale? Aquí están, se dan líneas de deslizamiento, interacción entre fronteras. Ahora bien, una demostración muy a la mano son los clips. No sé si alguien se ha puesto a jugar con un clip, pero los clips lucen como materiales dúctiles hasta que los doblas más de 7 u 8 veces y entonces se fracturan. Esos clips son de un material que tienen esa propiedad, por eso los clips son así. Se deforman para darles esta estructura de sujetapapeles y pueden mantener esa configuración siempre y cuando no se deformen completamente, porque una vez que los quieres acomodar ya es muy difícil que tomen la forma original. Y hay muchos más ejemplos, ¿no? La fractura de los metales, sí, tiene mucho que ver con la manera en que estas capas interatómicas se separan, ¿vale? Pero pues como todo, ¿no? Al ser parte de una estructura más grande y estar compuestos por átomos y estar compuestos por estas configuraciones de enlaces, esas configuraciones cristalinas, pues nos hace que sean susceptibles a la temperatura, ¿sí? En algunos casos susceptibles inclusive a la incidencia de campos eléctricos o magnéticos. La fractura dúctil contra la fractura frágil es uno de los tantos elementos que se ven para mostrar este tipo de diferencias entre materiales. El trabajo en frío, por ejemplo, coworking, ¿sí? Dice que durante la deformación plástica, una parte de la energía de deformación se guarda dentro del material en forma de dislocaciones adicionales. Incrementa la frontera de grano, ¿sí? En el área. Un metal policristalino deformado es subsecuentemente calentado, suficientemente calentado, que el material empezará a ver cómo pierde su energía. Estos cristales nuevos nuclean y crecen y consumen y reemplazan la configuración original, ¿vale? Este proceso de reducir la energía interna a través de la formación de nuevos cristales se llama recristalización.
¿vale? Ahí por ahí tenía yo una animación, a ver si la encuentro. Y pues bueno, aquí está la recristalización. Sí, este es un trabajo en frío, algo calentado a 580, de ahí por 3 segundos, 4 segundos y 8 segundos. El crecimiento de grano. El crecimiento de grano, pues tiene que ver con que un exceso de temperatura, ¿sí? Y con el tiempo hace que los granos, o sea, los cúmulos de estas estructuras cristalinas empiezan a crecer, ¿sí? Crecen los granos y al crecer el grano, pues la estructura cristalina pierde orden y por tanto baja la resistencia, ¿sí? Hay aquí un dibujito, que no. Y pues bueno, esto se tiene que evitar controlando el proceso. Y pues bueno, ya para terminar, porque pues en realidad era una unidad y estaba muy sencillito, ¿vale? La parte de alloys and alloy types habla de que pues sí hemos platicado mucho acerca de la naturaleza y el comportamiento de los metales puros, pero muchas de las aplicaciones de manufactura tienen que ver con metales que no se usan en su forma pura. Por ejemplo, el hacer un martillo de bronce. Quien haya cambiado un tanque de gas y haya tenido algún accidente con el cambio, se dará cuenta que el material del que están hechas las conexiones de los tanques de gas es muy susceptible a que si lo manejas mal, lo deformas. Entonces, hacer martillos o cosas que tengan bronce en estado puro pues no es tan buena idea. Pero cuando el bronce se mezcla con fierro, hacen una aleación que es más dura que cualquiera de los dos por separado, ¿vale? Entonces estas ventajas de las aleaciones, pues toma lo bueno de los diferentes propiedades de los dos mundos y nos da materiales nuevos, ¿sale? Son soluciones sólidas. Las aleaciones estos son soluciones sólidas. Y soluciones sólidas sustitucionales o intersticiales. ¿Qué quiere decir eso? Que en algún momento de estas estructuras cristalinas basadas en el centro, como lo estábamos viendo, estas estructuras cristalinas body center y todo ese tema, en estas estructuras cristalinas en las aleaciones, cuando le unes, vamos a suponer que unes esta con esta, no necesariamente es así porque regularmente las aleaciones son con configuraciones similares, pero imaginando que fueran iguales, digamos que empiezan a reemplazarse. Algunas reemplazan unos átomos por otros y a veces algunas aleaciones no reemplazan, sino que meten elementos entre los intersticios. Entiéndase un intersticio como un espacio entre átomos. La física del estado sólido lo permite, su física, y resulta ser un material quizá más duro, más dúctil, dependiendo de la propiedad que estamos buscando. Por ejemplo, el acero, pues, que lo vamos a estudiar, es un material con muchas propiedades y entre todas esas es su dureza, su robustez ante los cambios de temperatura, su robustez a la electronegatividad inducida que pues desencadena en oxidación. Y pues bueno, la gente no hace aleaciones por deportes, o sea, hace aleaciones para ganar propiedades. La estructura atómica y las propiedades eléctricas, en este libro, ya estamos terminando, pues tiene que ver con que, eso se lee completo, hay que leerlo completo, pero pues depende de los electrones libres. Esto se ve en electrónica. La de electrónica habla de que muchos dispositivos son hechos de semiconductores y los semiconductores son materiales que se les meten pequeñas proporciones de materiales más electronegativos o con más electrones libres, y esos
hacen impurezas pero eléctricas, ¿vale? Entonces hablamos de dopaje. Y aquí está. Vamos a hablar algo rápido del dopaje. Ya es lo último, pero un ejemplo, ¿no? El silicio en su forma convencional está en, voy a hacerlo aquí, 9 enlaces atómicos de silicio, enlaces iónicos. Son silicios todos. Eso porque no se despega, pero bueno, son 9 silicios todos. Y tenemos sus enlaces atómicos porque cada silicio tiene 4 4 electrones de valencia. Entonces los silicios, no sé por qué, no sé qué está pasando, pero bueno, están haciendo como bueno, estos silicios, si se dan cuenta, hacen estas uniones, enlaces covalentes. Y esos enlaces covalentes pues son muy firmes. A alguien se le ocurre que pues el silicio en estructura cristalina es muy bueno, pero es electrónicamente estable. Entonces sustituyen al silicio y le ponen un material que no sea silicio y que este material M contribuya a un electrón más, aparte de los enlaces atómicos que ya tiene. Bueno, este electrón anda suelto por la estructura y hace que cuando alguien le conecte un potencial positivo, exista en los demás electrones libres una carga o una corriente de electrones fluyendo a través de todas las partes del material. Entonces, esta aleación, por llamarlo de algún modo, en realidad es una manera de meterle un material en otro en muy pequeña proporción, pero para ganar propiedades eléctricas. Y esas aleaciones no son bien llamadas aleaciones, sino que en este caso son dopados o dopajes. Se le añaden impurezas, y eso hace para ganarse propiedades. Y pues esa fue la intención de la plática. Aquí están la mayoría de las cosas. Vamos a preguntar acerca de esta presentación. Y pues no se preocupen, va a estar sencilla la evaluación. Espero poder haber dado a entender. Mando un saludo a todos y pues nos estamos viendo en la siguiente sesión. Un abrazo y hasta pronto.